¿Ustedes qué hacen acá? Yo trabajo acá. Ella viene a estudiar acá, a hacer las prácticas. Salió el 27. Vamos, que será el premio mayor. 37. ¿Qué haces, tío? Hola, Víctor. Vine del hospital bajoneado, pero acá enseguida me pusieron a punto. Nuevo, listo para salir a pista. Para salir a pista. Hola, Beto. Un tiempo trabajé en la peluquería, ¿sabía? Después salí. ¿Pensaste en anotarte en algo que te guste? Y esto me gusta, Vicky. Ten cuidado. Y si alguien me pide un consejo que sería lindo hacer en su vida, lo que más te gusta. Hoy en día no podemos dar el lujo de llegar a viejas, cosas que chicas de antes no. Imagínate que no tengan que asistir a nosotras. Las cuidadoras son Jennifer, Maya y Luciana. Son 3 cuidadoras que están trabajando en un hogar público de la provincia de Buenos Aires, que aparecen en la película desde el primer día que entran a trabajar como cuidadoras y a lo largo de un año en los vínculos que van generando con los residentes. Pero además cada una de ellas es una persona que entra a ese hogar de una manera diferente y en el vínculo con esos personajes también las vamos conociendo mucho más, cada una con sus particularidades que conocerán en la película. La idea surge porque tenemos un interés particular en retratar historias que tengan que ver con la diversidad, como mucha gente que en este país ha podido narrar historias que tengan que ver con diversidad durante mucho tiempo, y nos parecía fascinante la idea de que las mujeres trans, que muchas veces como gran parte de la población trans no habían tenido acceso a un trabajo formal, tuvieran ese puente, ese contacto con la vejez, esa posibilidad de trabajar como cuidadoras, de formarse como cuidadoras y trabajar. Nos parecía que era un encuadre como distinto del que se suele retratar en personas trans, y a la vez nos ofrecía la posibilidad de pensar en la vejez, de pensar en nuestra vejez. Entonces nos acercamos conociendo la experiencia de formación de cuidadoras. Pareció que había ahí una historia para contar. En su momento, hace 8 años, cuando empezamos esta historia, era un retrato distinto de las personas trans, un retrato distinto del que nosotras conocíamos, y a la vez era una posibilidad de detenernos un rato a mirar un terreno de la vida que nos cuesta mirar a todos. Nosotras ya conocíamos a algunas mujeres trans que estaban trabajando en hogares y nos parecía que había mucho para contar en ese vínculo que se daba entre las residentes y las cuidadoras. Empezamos a filmar con ellas un documental y de pronto nos agarró la pandemia. No podíamos entrar más al hogar, no podíamos seguir estando con ellas en su trabajo, fue muy angustiante, no podíamos seguir visitando a los residentes, bueno, y todo lo que tuvieron que pasar ellos en la pandemia, que les pegó súper fuerte, y nos quedamos con una película un poco a la mitad, que ya no se podía seguir, que ya no se podía volver a hacer, y decidimos volver a empezar porque eso se seguía teniendo que contar, y mucho más aún dándose cuenta mucho más de lo importante que era ese trabajo, de la vulnerabilidad que podía tener la vejez, de lo importante que era la empatía, de lo importante que era el cuidado, muchas cosas que se resignificaron después de la pandemia. Entonces, junto a la Moche y algunas otras instituciones, logramos volver a hacer un curso de cuidadores que ya nos estaba dando, sobre todo abierto a personas trans, obviamente lo podía cursar cualquier persona, y ahí fue que conocimos a estas 3 nuevas cuidadoras que no conocíamos antes. Cuando pudimos conseguir que se hagan las pasantías, fue que entramos con ellas al hogar desde el primer día, que también fue interesante porque antes no habíamos podido estar desde el primer día las otras cuidadoras, y fue re interesante como poder ver ese camino. El desarrollo fue primero caminar el hogar, conocerlo, y en segundo lugar empezar a darle forma a la historia, tratar de buscar en ese momento los financiamientos. Nosotras participamos del espacio de industria del Marché du Film en Cannes, estuvimos en San Sebastián, en Guadalajara, en varios espacios donde es importante también participar y foguear el proyecto, encontrarse con la realidad, empezar a filmar. Estuvimos a lo largo de un año filmando en el hogar una vez pasada la pandemia, y en ese filmar, como ocurre en todo documental, también hay un desarrollo. Uno empieza con un guión y termina con una película que nunca se hubiera imaginado escribir. Eso también es como lo hermoso que tiene la no ficción, las películas de no ficción. Es muy interesante la mirada de la vejez que pudimos tener, por un lado, por estar tan en contacto con muchas vivencias de vejez distintas en el hogar, y también porque mirarlo a través de los ojos de las cuidadoras yo creo que nos cambió. Pensábamos como que quizás no tenían trabajos fijos, o quizás venían trabajando en la prostitución, y pensando como, bueno, ¿qué va a pasar cuando nosotros seamos viejas? ¿Vamos a poder seguir ejerciendo esto? ¿O podemos pensar otro plan? Y el pensarse viejas
viejas en un país donde la expectativa de vida todavía no supera los 40 años, es un montón pensarse vieja. Entonces empezar a relacionarse con la vejez desde el trabajo, pero también desde verse todos los días y la empatía, te transmite una mirada a la vejez en donde de pronto en vez de ser como, bueno, algo que sucede, algo que te puede pegar mal, lo que vas a hacer, empieza a parecer como si fuese un privilegio. Lo que más me fascinó en ellas tal vez fue ver cómo iban forjando ellas mismas una posibilidad de futuro, una posibilidad de vejez, porque a la vez es algo que resuena, que es muy universal, que todos necesitamos y queremos. Y también ver la amorosidad y la artesanalidad del cuidado que fueron forjando. En un momento donde todo parece ser mejor y más rápido y más eficiente, hay un pequeño lugar del cuidado que todavía parece muy reemplazable y ellas como cuidadoras lo transmitieron hermosamente, increíblemente. Creo para películas como esta, para documentales que requieren del detenerse, del mirar, no solamente del entender lo que se escucha o de series. Creo que la experiencia del cine, no estoy diciendo nada nuevo, es una experiencia única, lo sigue siendo a pesar de la cantidad de plataformas que existen para ver contenido y que hay que defenderla porque solo la valorizás una vez que salís de ahí impactada por lo que viste y con ganas de charlarlo, de encontrarte en el pasillo, de seguir recomendándolo. Para mí está bueno que la peli se vea en salas, está bueno que la peli se vea en todos lados, la verdad. En salas está bueno porque permite esta cosa de un encuentro real entre personas que están viendo con la oscuridad una película, pero a veces como verlo solo, verlo en tu casa, que mientras te distraes, te suena algo, qué sé yo, hay algo que se pierde ese visionado, de salir y conversar después sobre lo que acabas de ver, de seguir pensando que la sala de cine tiene, que está bueno, que hay una cosa de meterse, pero a la vez estar metido con otras personas que es fascinante.